Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Saben? A veces que me quedo pensando lo fácil que son las cosas de parte de Dios y lo difícil que las hacemos nosotros. Todo el tiempo estamos tratando de inventar que la voz de Dios se acomode a nuestras necesidades, a nuestra imaginación, a nuestra manera de pensar, o lo más feo, si lo quiere ver así, o lo peor de todo, cuando tratamos de acomodar a Dios de acuerdo a nuestras situaciones, para que luego podamos decir es que las cosas iban dando. Cuando Dios nos enseña cosas muy claras, muy específicas, y lo voy a estar hablando de este tema en los próximos devocionales. La Biblia nos enseña que para que podamos entender a Dios y podamos diferenciarlo de la voz propia, para que podamos diferenciarlo de nuestra propia imaginación, hay 3 requisitos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Un mensaje para que venga de parte de Dios, o que lo podamos identificar como que viene de parte de Dios, es que tiene que edificar, redarguir y exhortar. Quiere decir, un mensaje de Dios nos tiene que llevar a crecer en todas las ocasiones. Acuérdense que el universo no deja de crecer, el universo no deja de evolucionar, el universo siempre se está expandiendo. Por tanto, nosotros nunca vamos a dejar de crecer tampoco. No importa cuántos años tengamos en la palabra, no importa cuántos años tengamos de ser cristianos, no importa si nos congregamos o la posición que tengamos dentro de una organización, incluso de la iglesia. O sea, no por ser pastores o no por ser apóstoles dejamos de aprender. Al contrario, lo que nos mantiene verdaderamente hambrientos de parte de Dios es ese constante crecimiento. Y eso es lo que, fíjese que eso es interesante. Eso es algo que la gente no entiende. Todo el mundo piensa que llega un momento en nuestra fe en donde llegamos a una estatura, y no es esa estatura. Dice la Biblia que todos tendremos que llegar a la estatura del varón perfecto, y ese es Jesucristo. Y aún Jesucristo nunca dejó de crecer y nunca dejó de aprender, porque nunca dejó de estar en contacto con el Padre y nunca dejó de estar en contacto con el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos lleva a una nueva verdad todo el tiempo, o nos revela más de la verdad de Dios, si lo queremos ver así. La segunda parte dice que, la segunda condición para entender un mensaje de parte de Dios, nos dice que nos tiene que redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Y eso es importante. Redarguir es cuando somos enfrentados con la palabra, pero lejos de que la palabra nos muestre que estamos mal, el permitir que la palabra nos muestre la oportunidad que tenemos en Cristo, que el que la palabra nos diga por dónde ir, y que la palabra ahora sí que podamos tener la sensibilidad de que la palabra quite aquello que es innecesario, no aquello que es malo, sino aquello que es innecesario en nuestra vida. Y por último, entendemos que un mensaje, para que sea de Dios, siempre nos tiene que exhortar. Es que eso quiere decir, siempre nos tiene que llevar a una acción. No es híjole, qué padre, porque eso es algo eso es una de esas cosas con las que yo personalmente tengo un conflicto constante, ¿sabe? La gente escucha de Dios y lo primero que suele decir es, híjole, es que hay mucho que hacer, pero nunca se va de ese lugar, nunca se va de ese momento, y nunca termina de hacer un plan de qué es específicamente lo que sigue en su vida de fe. Entonces quiere decir que ese mensaje no venía de parte de Dios, sino que ese mensaje fue un llamado a la conciencia. Y esto es algo que tiene usted que identificar, porque, mire, yo se lo digo, yo tengo prácticamente 30 años de conocer la palabra, tengo 30 años de hablarle a la gente de la palabra, y me he dado cuenta que en todos estos años he hablado de mi inteligencia a la inteligencia de mucha gente, porque siempre recibo esa respuesta de, híjole, hay mucho que hacer. Quiere decir, no permití a Dios que hablara por medio de mí, sino que hablé a la conciencia de la persona, y la conciencia está acusando a la persona, y la persona está creyendo que tiene muchas cosas que hacer, cuando en realidad Dios no estuvo presente. ¿Sí me explico? Porque Dios es muy claro. Piense esto, Dios sanaba a la gente, o Jesús sanaba a la gente, y cuando terminaba de sanar a la gente, le daba instrucciones claras. No le cuentes a nadie, no peques más, ¿sí? Y le está diciendo cosas claras, tangibles, que tienen que ver con
con la condición de ese momento. Yo me acuerdo mucho, y yo creo que es de las escenas que más me gustan, en el libro de los Hechos, en el versículo número 3, si no me equivoco, está aquel paralítico, ¿no? Y está este hombre que es sanado por medio de Pedro, y dice que lo primero que hizo en cuanto se puso de pie fue entrar a la iglesia, al templo, a adorar. Quiere decir, no solamente recibió un milagro, sino recibió una instrucción porque fue exhortado por parte de Dios. Nosotros tenemos que tener esa sensibilidad y ese cuidado. Pero bien, el tema del cual le quiero hablar, porque creo que es el tema más espinoso, o el tema que en el que mucha gente se quiere atorar, porque yo creo que es la parte más difícil, es esta donde dice que somos, que tenemos que ser redarguidos, que tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios, porque sabe que muchos usamos la palabra, y cuando le digo somos, se lo digo con completa honestidad, para acusar a las personas consigo mismas. Mucha gente le dice, hay gente que predica y hay gente que piedrica. ¿Qué quiere decir esto? Usa la Biblia como una piedra para atormentar a las personas, para acusar a las personas y para hacerlas sentir mal. Y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. La palabra está para redarguir. Y fíjese nada más, dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pero aquí está la parte que, y sobre todo como cristianos que muchos malinterpretan, dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y dice, híjole, pues con la Biblia no se puede, donde la veas, te agarra, y no, fíjese nada más, qué importante es esto. Una espada de dos filos es una espada que corta por un lado y que corta por el otro, pero es una espada santa purificada. Según el ritual, según la costumbre, según la instrucción de Dios, los sacrificios en el templo se hacían con una espada de dos filos, porque los sacrificios se hacían para el perdón de los pecados. Acuérdense que la persona llevaba un cordero perfecto, de un año, sin defecto. Pero para poderlo entregar, no era el hecho de entregar un cordero, no era el hecho de llevar un animal a matar, sino que ese animal, y ese era el ejercicio de la conciencia, por eso caminaban desde sus pueblos hasta Jerusalén, porque en el momento que entregaban al animal, entregaban la confesión clara, entendible y audible de su pecado, porque iban a salir de ese lugar en paz con Dios. Porque ese es el trabajo de Jesucristo. Jesucristo no vino aquí a morir por nosotros para ser el buena onda de la película. Jesucristo vino a morir a la cruz con la intención de reconciliarnos con Dios. Entonces, esa espada que viene y que corta, y fíjese cómo me encanta cómo dice, entre el alma y el espíritu. Acuérdense que el alma son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y el espíritu es la parte de nosotros que puede escuchar a Dios. Y dice, la espada de dos filos, la palabra de Dios es la que viene y divide entre lo que pensamos y sentimos y la verdad de Dios. Viene y separa. La palabra es la que hace la diferencia. La palabra no está ahí para que la entendamos, la palabra está ahí para que la creamos. Cuando nos atrevemos a creer la palabra de Dios, nuestra vida empieza a tomar la dimensión de lo sobrenatural. Y eso es lo emocionante. Eso es la parte que verdaderamente nos deja en un plano atónito, en donde decimos, wow, es que aquí dice y así va a ser. Porque Dios no viene más que a cumplir su palabra. Dios no viene a hacer cosas buenas por nosotros. Él ya lo hizo todo. Él ya se entregó y se colgó en una cruz y ya pagó por nuestros pecados. Entonces ya no hay nada más que Dios pueda hacer. Ahora ya nada más viene a que nosotros creamos para que cada una de las promesas de la Biblia se cumplan y para que exista ese corte en un sentido y en el otro entre lo que pensamos y lo que sentimos y la verdad de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 23:6 que ciertamente el bien y el favor de Dios nos perseguirá todos los días de nuestra vida y que pasaremos largo tiempo en casa de Dios a causa de ello.
Y nosotros normalmente andamos buscando y correteando el bien y el favor de Dios cuando realmente el bien y el favor de Dios viene detrás de nosotros. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que pasemos tiempo en la intimidad con Dios y entonces será el bien y su favor el que nos persiga. Entonces, la pregunta es, ¿queremos ser Jacob o queremos ser Israel? Jacob correteaba la bendición, a Israel lo perseguía la bendición. Es una cuestión de identidad. El día de hoy estamos delante de esa oportunidad de ser cristianos como Cristo lo quería, de que creamos como Él creyó cuando estuvo aquí y como Él cree estando a la diestra del Padre. Así que le invito a que tome ese tiempo, que reflexione y que se meta con la palabra, para que cada vez que la lea, lejos de pensar que no la entiende, entienda que la palabra es una espada de dos filos que va a dividir clara y tangiblemente entre lo que usted piensa, entre lo que usted siente y lo que Dios tiene que decirle. Le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para ver y escuchar esta devocional. Le invito a que visite las redes sociales de Inspiración Radio y las redes sociales de redcouch.mx. Y por favor, no deje de compartir este devocional con toda la gente que necesita encontrarse con la espada de dos filos. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.